Tu ciudad es un caos porque el metro va lleno, el tráfico no avanza o el vecino decidió poner música a las 3 de la mañana. Tal vez después de este vídeo cambies un poco la perspectiva. Porque en el mundo existen lugares donde el problema no es la incomodidad. Es algo mucho más básico. El simple hecho de poder vivir allí. Hoy vamos a recorrer algunos de los entornos urbanos más extremos del planeta. Lugares donde la palabra infraestructura a veces es más una idea que una realidad. Donde la autoridad del Estado puede desaparecer a pocas calles del centro de una ciudad. Y donde millones de personas siguen adelante en condiciones que para muchos resultarían casi imposibles de imaginar. Vamos a empezar en el Caribe, en un lugar donde algunos barrios funcionan prácticamente con sus propias reglas. Donde las calles pueden cambiar de control de un día para otro y donde la vida cotidiana depende tanto de la prudencia como de la rutina. Después viajaremos a una ciudad que durante años fue mencionada como ejemplo de lo que ocurre cuando un país atraviesa décadas de conflicto. Un lugar donde algunos edificios aún muestran las cicatrices de la historia, pero donde, sorprendentemente, la vida nunca se detuvo del todo. También conoceremos una isla tan pequeña que apenas tiene el tamaño de media cancha de fútbol, pero donde cientos de personas decidieron construir una comunidad completa sobre una simple roca en medio de un lago. Sí, una roca. Sin parques. Sin espacio. Sin margen para equivocarse al caminar sin chocar con alguien. Más adelante llegaremos a barrios construidos literalmente sobre el agua, donde las casas descansan sobre pilotes de madera y donde el océano, el clima y la ciudad misma deciden cada día si esas estructuras seguirán en pie. También veremos comunidades que viven con el peso de la discriminación social desde hace generaciones, donde el lugar donde naciste puede determinar el tipo de trabajo que tendrás, incluso antes de aprender a leer. Y finalmente visitaremos una ciudad donde la basura de millones de personas se convierte en el sustento de miles de familias. Un lugar donde lo que para muchos es simplemente desecho, para otros es la base de toda una economía. Puede sonar extremo. Y en muchos casos lo es. Pero hay algo curioso en todos estos lugares. A pesar del ruido, del caos, de las dificultades y de las condiciones que parecen sacadas de un escenario postapocalíptico, la vida sigue funcionando. Hay mercados. Hay familias. Hay niños jugando en calles que desde fuera parecen imposibles para la vida cotidiana. Porque si algo ha demostrado el ser humano una y otra vez, es que puede adaptarse incluso a los entornos más difíciles. La verdadera pregunta no es cómo existen estos lugares. La verdadera pregunta es cómo millones de personas han logrado convertirlos en su hogar. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Haití, donde la autoridad desaparece. Comenzamos en el Caribe, en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Un país que durante años ha enfrentado crisis políticas, desastres naturales y una inestabilidad que ha marcado profundamente su vida cotidiana. En algunas zonas de la ciudad, el control del territorio no lo ejerce el gobierno, sino grupos armados que dominan barrios enteros. Uno de los lugares más conocidos es Cité Soleil. Un distrito enorme donde viven cientos de miles de personas y donde la infraestructura básica prácticamente desaparece. Las calles pueden estar bloqueadas con barricadas improvisadas. La basura se acumula en montañas porque el sistema de recolección casi no funciona. Y la vida diaria se mueve entre mercados improvisados, calles de tierra y una tensión constante que forma parte de la rutina. Para muchas familias aquí, cada día es una negociación permanente con el entorno. Conseguir agua. Encontrar comida. Moverse de un barrio a otro. Son decisiones que no siempre se toman a la ligera. Pero aún así, la vida continúa. Mercados abiertos. Niños jugando en callejones. Personas que intentan mantener un pequeño negocio mientras el mundo alrededor parece completamente impredecible. Mogadiscio, la ciudad que sobrevivió a la guerra. Ahora viajamos hasta el Cuerno de África. La capital de Somalia, Mogadiscio. Durante décadas, esta ciudad fue conocida internacionalmente como uno de los ejemplos más claros de lo que sucede cuando un estado colapsa. La guerra civil que comenzó a principios de los años 90 dejó cicatrices profundas. Muchos edificios del centro aún muestran agujeros de bala y fachadas destruidas. Algunas zonas parecen esqueletos de concreto donde las estructuras sobrevivieron, pero la vida cambió por completo. Durante años,
La ciudad vivió bajo la amenaza constante de enfrentamientos armados, atentados y disputas entre distintos grupos. Caminar por algunas calles de Mogadiscio todavía implica pasar por puestos de control y barricadas improvisadas. Y aún así, lo sorprendente es que la ciudad sigue funcionando. Mercados llenos. Pescadores regresando cada mañana al puerto. Pequeños comercios abiertos. Es como si, entre ruinas y recuerdos de guerra, los habitantes hubieran decidido reconstruir la vida poco a poco. Mijingo, la isla más densamente poblada del lago. En medio del lago Victoria, entre Kenia y Uganda, existe un lugar que parece casi imposible. Una pequeña roca llamada Mijingo. Es tan pequeña que apenas tiene el tamaño de media cancha de fútbol. Pero sobre esa roca viven cientos de personas. Las casas están construidas con láminas metálicas que se apoyan unas sobre otras como si fueran piezas de un rompecabezas improvisado. No hay árboles. No hay espacio abierto. Solo pasillos estrechos donde dos personas apenas pueden cruzarse. La razón por la que tanta gente vive aquí es simple: la pesca. Las aguas alrededor de Mijingo son extremadamente ricas en peces, especialmente en perca del Nilo, un producto que tiene gran demanda en mercados internacionales. Por eso pescadores de distintos lugares decidieron instalarse en esta roca diminuta. El resultado es una de las comunidades más densamente pobladas del planeta. Un lugar donde cada metro cuadrado cuenta. Y donde la vida diaria transcurre rodeada de agua, metal y una actividad constante que nunca parece detenerse. Manila. Barrios construidos sobre el agua. En algunas zonas costeras de Manila, en Filipinas, el problema no es la falta de vivienda. Es la falta de tierra. La ciudad creció tanto que muchas comunidades terminaron construyendo sus casas sobre pilotes de madera que se clavan en la costa. Desde lejos parecen barrios flotantes. Desde cerca, la realidad es mucho más dura. Las viviendas están hechas de madera reciclada, láminas metálicas y materiales improvisados. Debajo de ellas pasa agua oscura donde se mezclan residuos, restos de comida y desechos urbanos. Las familias viven literalmente suspendidas sobre ese entorno. Los niños juegan en pequeños puentes de madera. Las canoas funcionan como transporte cotidiano. Y cuando llega la temporada de tifones, todo ese frágil equilibrio puede desaparecer en cuestión de horas. Pakistán. Barrios marcados por la discriminación. En algunas ciudades de Pakistán existen comunidades conocidas informalmente como colonias cristianas. Barrios donde viven minorías religiosas que durante décadas han enfrentado discriminación social. En lugares como las periferias de Lahore, muchas de estas comunidades se formaron alrededor de trabajos que otros sectores de la población evitaban. Limpieza de alcantarillas. Trabajos extremadamente duros en hornos de ladrillos. O labores consideradas de bajo estatus social. Las calles suelen ser estrechas, con casas pequeñas y servicios limitados. Pero también son comunidades muy unidas. Familias que se apoyan entre sí. Vecinos que comparten lo poco que tienen. Y personas que, a pesar de los obstáculos, continúan buscando oportunidades para mejorar su vida. Mansillat Nasser. La ciudad que vive de la basura. En las afueras del Cairo existe un lugar que muchos llaman simplemente la ciudad basura. Mansillat Nasser. Aquí vive una comunidad conocida como los Zabbaleen. Durante generaciones, estas familias se han dedicado a recoger y reciclar la basura de la enorme capital egipcia. Cada día toneladas de residuos llegan a este barrio. Plástico, cartón, vidrio, metales. Todo se clasifica manualmente. Los edificios funcionan al mismo tiempo como viviendas y centros de reciclaje. En los patios, en las azoteas y en los pasillos se acumulan montañas de materiales que luego serán vendidos para reutilización. Es un trabajo duro. Pero también es un sistema sorprendentemente eficiente. Durante años, esta comunidad llegó a reciclar un porcentaje de residuos mucho mayor que el de muchas ciudades modernas. Lo que para millones de personas es simplemente basura, aquí se convierte en sustento.
Haití, Somalia, Filipinas, Pakistán, Egipto. Lugares que para muchos parecen escenarios extremos, pero donde, a pesar de todo, la vida sigue adelante. Porque entre el ruido, el polvo, el calor y las dificultades, también hay familias. Madres que cuidan a sus hijos. Vecinos que comparten comida. Personas que se levantan cada mañana con la esperanza de que el día sea un poco mejor. Tal vez lo más sorprendente de estos lugares no es lo difíciles que pueden ser, sino la capacidad humana de adaptarse incluso a los entornos más complejos. Y después de ver todo esto, quizás la próxima vez que pienses que tu ciudad es demasiado caótica, te preguntes algo diferente. No cómo escapar de ella, sino qué tan diferente podría ser la vida en otros lugares del mundo.